tal? ¿Cómo están? Te saludo aquí en mi lado oscuro. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar de Cayo. Es bastante interesante hablar del Señor de la muerte o el Señor del cementerio, como le dicen en muchas partes, ¿no? Estamos entendiendo de acuerdo a los hermanos de Laos 18. Ellos te tratan de hacer entender que San la Muerte, ojo, yo estoy hablando de San la Muerte, del culto guaraní, sincretizado con el culto argentino. En ningún momento estoy tocando el culto mexicano u otro culto. Pero, en referente a la 218, para ellos San la Muerte es calle, ¿no? Y podríamos utilizar uno de sus nombres también por el cual se le conoce, Cayim Ben Samael. Entonces, vamos entendiendo así. Cuando la invasión española, pero vamos a tener en cuenta que muchos siglos la muerte siempre existió. Desde el primer homicidio existió la muerte, porque antes de eso solo existía la vida. Entonces, cultura que tú veas o corriente mágica que tú veas, vas a encontrar que existe la muerte. Por ejemplo, en las culturas brasileras, afro-brasileras, en la Quintamba tenemos a Exu Tata Caveira, Exu Caveira, a la Falange Caveira, incluso en los Exu femeninos, a Rosa Caveira, que son entidades netamente que trabajan la muerte y el panteón. En otros cultos vas a encontrar a Gedi, ¿no? O Papagedi. En otros cultos vas a encontrar también a la Santísima Muerte, ese es el culto mexicano, a San la Muerte en el culto guaraní y al Cayim en el culto argentino. Pero la muerte existe, por ejemplo, en mi Perú, el Supay, ¿no? Existe en todos sus aspectos y en todos los países, culturas mundiales, ¿no? Entonces, que el santo tiene mucha adhesión, ¿no? El Cayim en Argentina pues es conocido, hay procesiones incluso que salen con él, gente yendo a su culto abierto, a su culto cerrado. Entonces es algo bastante importante de tratar y de conocer y de aprender, ¿no? ¿Por qué te dije este nombre? Cayim Ben Samael, Cayim hijo de Samael. Obviamente Cayim es hijo de Eva con Samael, ¿no? Eso es lo que hace que el cristianismo no acepte ni siquiera los milagros que realiza el santo, porque para ellos es aborrecible entender que la serpiente y Eva, que es una mujer despierta, obviamente, y no dormida después de su contacto con Samael, haya tenido un hijo, que es Abel, no, que es Cayín. Después nace el niño Abel. Obviamente, en este mundo existe mucho más que lo que tú conoces. Entonces, para eso hay que tener mente abierta, mente despierta. Después de su contacto, no solamente de intimación, en ese aspecto sexual, si lo quieres llamar, sino de conocimiento y despertar, Eva no estaba dormida como Adán. Entonces, para muchos, esto de aquí no es muy simpático, muy agradable, pero lo siento, es la realidad. No, el Cayín nos muestra a nosotros, en su aspecto, que todos los conocen hoy, como el esqueleto de manto negro, con una guadaña. Era la herramienta con la que él tenía que trabajar para vivir, obviamente. Él era agricultor, no trabajaba apacentando ovejas, ¿no? Él no era pastor, ¿no? Entonces él era agricultor, él tenía que arrancarle a la tierra el fruto
para lo cual utilizaba las herramientas de un agricultor, que puede ser una hoz, que puede ser una guadaña, ¿no? Todo lo que se utiliza para poder sembrar la tierra. Esas eran las armas que tenía Caín para poder trabajar y cultivar y ganar su sustento. En el culto que se le hace, tiene su tipo de ofrenda, sus fechas, ¿no? Entonces, al maestro de la hoz roja o hoz sangrante, él no te pide ofrendas en el culto argentino, ojo. Las ofrendas pueden ir desde un chocolatito hasta un trozo de carne, pero ya la carne no es una ofrenda en sí. La carne se utiliza cuando uno va a trabajar y va a trascender, a entrar a la luz ómnica. Aquellos que deciden entrar en la parte pesada de la magia, en la parte que uno quiere romper el esquema, donde uno quiere ir directo a trabajar directamente con el cosechador, no cultuarlo, ojo, sino trabajar, porque con Caín no puedes hacer desde un amarre hasta una destrucción. Pero aquellos que de verdad quieren ir a la magia negra, pero la magia negra de verdad, no la de hacer amarres, esa la hace cualquier brujito. Disculpen, y no estoy menospreciando las habilidades de las personas que practican brujería, pero yo estoy acá hablando de magia mayor, ¿no? Entonces, es asesinar a tu Abel, enterrar tu Abel, y que se despierte el Caín en ti, el cegador. Entonces en ese momento tú vas a poder romper el velo, ¿no? Y vas a abrir esas puertas que cierran tu camino para poder entrar en la oscuridad completa. Obviamente lo que entierra a Caín a la hora, porque él es el primer cavador de tumbas, lo que entierra a Caín al enterrar el cuerpo de su hermano, es una parte de él. Él asesinó esa parte adámica del gen de Eva, para que deje salir toda la parte del Samael. Por eso empecé diciendo Caín ben Samael, Caín hijo de Samael. No he dicho Caín hijo de Eva, he dicho Caín hijo de Samael. Entierra esa parte de su humanidad para permitir que nazca lo que él verdaderamente es. Siempre supo que no fue hijo de Adán. No decidió trabajar con animales porque no decidió ofrendarle al falso Dios, porque él decidió ofrendarle a su padre, ¿no? Entonces, al ofrendarle a su padre, él se levanta como oposición. Por eso él es la cabeza del árbol del Qliphoth. Él nos permite a nosotros, al seguir su corriente, encontrarnos con la luz ótmica, que son las luces de la verdadera oscuridad. Quizás esta parte es tosca y es fuerte para muchas personas, y si no te gusta lo que escuchas, bueno, es lo que hay hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el verdadero mago negro tiene que encontrarse con su oscuridad, con esa oscuridad hambrienta que está dentro de él, con esa oscuridad vampírica. ¿Por qué se le dice a Caín el primer vampiro? Porque la sangre de Abel sirvió para regar la raíz del árbol clipótico, porque esas raíces se entrelazan con el árbol de la vida y nace el Qliphoth. Por eso él es el señor del Qliphoth, ¿no? Y nace el árbol de la muerte, ¿no? Por eso este canal tiene este nombre, el lado oscuro, que significa Sitra Hará. Entonces, y Lilith es la que recibe la sangre de Abel, dándole la aceptación a Caín. La preparación en la vida de Caín no fue simple, no fue fácil, ¿no? Él tuvo que ir a Nod, vivir en Nod. ¿Por qué? Porque fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado? Porque no quería adorar al demiurgo, al falso dios.
ahí tuvo que formar un pueblo. Entonces la pregunta es, ¿a qué pueblo pertenecemos nosotros? O sea, nosotros no queremos ni tenemos nada contra la gente que cree o que su criterio y creencia va hacia el lado del cristianismo. Les puedo contar que hay muchos sacerdotes que hoy te podrían bendecir una imagen del Callin. ¿Por qué? Porque tiene milagros probados. ¿Por qué? Porque hace milagros. Porque en su humanidad, a él también le pasó, ¿no? Le pasó duro, exiliado, expatriado. Por eso les digo, yo no tengo ningún problema en esta casa de culto y votiva para mi Señor que vengan y que se atienda a una persona que tiene problemas fuera, que vive fuera de la ley. No puedo, porque Callin le robaba a la damita para poder vivir, porque entendió que no estaba en su lugar. Pero interesante, porque su padre no lo dejó morir. Interesante para muchos. Que cuando cultuamos a Callin o a San la Muerte, estamos teniendo roces y coqueteos con el africanismo, sí. Muchos. Porque ellos se rigen bajo la muerte, San la Muerte, o SLM, como muchos le ponen, ¿no? Ya les enseñé la firma y como dice. Sí, porque estás trabajando con la falange caveira, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo, en mi casa, sí se cultúa la falange caveira. Yo personalmente, como mujer, cultúo a la falange de Rosa Caveira. Y también mi esposo cultúa al Tata Caveira. Y también se cultúa al mayor, a Eshu Lucifer. Y eso no quita que sea satanista. Sino que también les puedo comentar que yo trabajo netamente panteón. Por eso es que es mi trabajo tan fuerte con Callin, ¿no? Y hoy quise darles este nombre, Caín Ben Samael, porque tenemos que entender, los que trabajamos con Callin, con San la Muerte, que tenemos que empezar a identificar nuestras propias raíces, ¿no? Si alguien quiere trabajar, bueno, yo también lo tengo en su aspecto de San Severo, ¿no? Que es en su aspecto blanco. Pero el aspecto blanco no significa que seas lumínico, porque los lumínicos también pueden cultuar a San la Muerte, porque la muerte es dual. O sea, no tiene ningún problema. Pero si tú quieres, o sea, en el aspecto del San Severo, porque es el aspecto más severo del santo, es la parte más dura del santo. Encárgale a tu enemigo San Severo, vas a ver cómo lo desaparece. Si es que obviamente tienes razones y bases sólidas, ¿no? Tú simplemente le pones la fotito de la persona ahí y le dices, me está mortificando, se la pones a las pies de la imagen. Ojo, que te recuerdo que tiene que ser algo muy grave que te hayan hecho. O sea, no por molestar. Puedes ponerle la foto de tu hijo adicto y decirte que te lo devuelva, que salga de las drogas. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque fue humano y también fue padre. Tuvo hijos. Entonces nosotros decimos, la muerte es una necesidad. Sí. Y es una necesidad que haya tenido que venir un arconte protector para poder hacer el paso de estas personas, porque en ese tiempo no había muerte, para que puedan pasar al otro lado. Callin utilizó los aspectos más oscuros de la magia, porque en la parte de la necromancia, todos los que trabajamos con esa parte, ya vamos a hablar de magia pesada, no magia para cualquiera. El necromante trabaja con huesos. Entonces,
obviamente podemos tomar partes del hueso pidiendo permiso al cementerio y utilizarlos para que estén en el altar. Pueden ser huesos de animal para los que les da escrúpulo, o pueden ser huesos humanos. Y los pones en esta forma, ¿no? Y tienes obviamente tu calaverita ahí. Y te estás identificando como un segador. Pero eso no se pone en el altar de culto abierto. Eso se pone en el altar de culto privado. Importantísimo para un necromante. Para alguien que quiera mover las fuerzas siniestras. Para alguien que ya quiera trabajar pesado. Para alguien que quiera trabajar netamente su oscuridad y explorar esas partes oscuras, ¿no? Entonces allí pasaría a ser Callin Rex Mortis, Callin el rey de la muerte. Bueno, estamos teniendo un poco de didáctica en el canal. Creo que se merecen aprender porque, ojo, les estoy hablando netamente del culto argentino. No estoy tocando el culto uruguayo, todavía no. Después vamos a tocar el culto uruguayo, después vamos a tocar esas partes de la quimbanda, después, porque no se vayan a indigestar con tanta cosa. Les recomiendo que leer el Falcifer, los que les interesa aprender un poco del culto de la corriente argentina, los hermanos de la voz 18, y es magnífico leerlo. Después vamos a hablar y les voy a empezar a enseñar a dar algunos nombres de libros que pueden tomar para trabajar otras cosas con los aspectos del santo, ya como San la muerte, no como Callin. Porque como Callin también hay rituales específicos, firmas específicas, sellos específicos. Los días de los cambios de las ofrendas, es importante. Los días de los cambios de las ofrendas son los lunes. Ojo, que no le falte su licor fuerte, puede ser ron, vodka, de acuerdo a tu país, ¿no? Que no le falte su cigarro. Le puedes también poner cerveza, ¿no? También le puedes poner comida sin sal. Y si estás haciendo trabajo, obviamente es carne cruda, ¿no? Para las personas que ya están haciendo trabajos pesados. No se olviden. Y no se olviden que toda esa ofrenda se retira, se va y se deja al panteón. Maestra, ¿dónde voy a encontrar un panteón? Cosa tuya. O vas y lo dejas en un lugar descampado, pero entiende algo, desde que tú dejas una ofrenda del santo ahí, eso pasa a ser un panteón. Así que, trabajando con cuidado, siendo sabios con lo que hacemos. Los dejo, que tengan una buena tarde y hasta mañana.